Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde te encuentres y en el momento en el que nos estés mirando. Yo soy Roxana Río y te agradezco infinitamente me permitas estar en sintonía con tu presencia. Hoy tenemos un invitado que es argentino, pero está en España, vive en España, en la provincia de Cuenca, y tengo aquí a mis perros que no me dejan en paz, pero bueno, es parte del show. Él es Gabriel Silva. Gabriel Silva es maestro esotérico, ha escrito 20 libros por lo menos, y uno de ellos, Catarsis Cátara, el que vamos a hablar hoy. Hace algunos días alguien me escribió a mi correo de Facebook, a mi Facebook, a mi privado, y me contó de esta persona y vaya, no me lo pensé dos veces porque me parece muy interesante lo que trae. Parece que es un libro que es el libro. Así que, bueno, pues vamos a recibir con mucho cariño y con mucha honra a este maestro Gabriel Silva. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Roxana, buenas noches y buenas noches a todos. Y bueno, gracias por tus palabras, que bueno, son un poquito el termómetro. También he llevado una vida como la tuya con el canto y bueno, ahí uno tiene fans, ¿no? Pero en las cosas de la ciencia y en las cosas que hacen, que tienen que el canto sea menos importante. Pero hay cosas que sabes que van a cambiar vidas. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con lo que enseñamos. Si queremos ser buenos maestros, simplemente hablar de lo que sabemos, no hablar de lo que no sabemos, o no hablar de lo que suponemos. Yo creo que la maestría consiste en eso. Y como muchas veces digo, a diferencia de los que viven juntando dinero y bienes materiales, los que vivimos juntando conocimiento después tenemos la dicha de poder darlo y tenemos la necesidad tremenda de poder darlo a raudales, mientras más mejor, por ley de la economía natural. Claro, sí, sí, así debe de ser, y te agradezco que vengas aquí a darnos ese conocimiento, algo de todo este conocimiento que has tú juntado durante toda tu vida, porque sé que eres un gran lector. Y además eres psicólogo, me olvidé de mencionar esto. Sí, bueno, hice toda la carrera de antropología también estudié 2 años de geología, bueno, quería ser empleado de una multinacional, pero sí me interesaba la geomorfología, el tema de la Tierra, de la forma de la Tierra y de todo lo que contiene, y, en fin, cosas que realmente en el sistema en que vivimos no interesa que se sepan. Y bueno, por muchas razones personales anduve mucho, y la verdad es que vivimos en un mundo precioso, pero tenemos que buscar de arreglarlo, porque si no, lo destruimos, ¿no? Y la cosa es que al final todo es importante. El estudio antropológico, el estudio esotérico, porque esoterismo es ciencia. Simplemente es esa parte de la ciencia que no se queda en el materialismo y al que normalmente no acceden las masas. Por ejemplo, era esotérico hace las primeras décadas del siglo XX la electrónica, era algo esotérico prácticamente, lo sabían 4 o 5. Pero el esoterismo en realidad no es más que ciencia. Y de todo lo más importante de la ciencia, creo, ya no porque lo diga yo, que soy el escritor, mal que lo diga yo, pero es que me lo ha dicho mucha gente, tal como lo has dicho tú. Esto no es un libro, es el libro, porque resulta que también me han dicho varios y me han quedado un poquito ahí colgado, ¿no? Porque yo sigo escribiendo y tengo en este momento 3 libros en proceso y me parecen todos muy importantes, pero cuando te dicen, oye, este libro que has escrito, sabes que ni tú, ni nadie va a volver a escribir un libro tan importante como este. Jo, dice, ¿qué hago con esto que estoy escribiendo? ¿Los tiro a la basura? Pues no, al final, pues claro, uno lo asume, ¿no? Pero no comprendía, sí sé la importancia de lo que he escrito, porque finalmente es el libro que más tiempo tardé en escribir, pero realmente es el más importante porque no hay nadie en este mundo que diga, no, eso a mí no me hace falta. A lo mejor, si has llevado una vida muy depurada, mucha gente ha hecho su catarsis, no la llama así, ha hecho su purificación emocional de muchas maneras, algunos palos, porque los palos de la vida también purifican a veces, o terminan de podrir. Entonces, hay de todo. Pero
aunque estés a punto de alcanzar el reino crístico, que estés a un paso de la ascensión y te falte un rato, mira, léete el libro, que en ese rato vas a conseguir un conocimiento que te puede servir aquí y más allá. Porque, como bien lo dice en la tapa, sin catarsis cátara, ni Cristos ni hostias. Porque se puede recorrer todo lo que quieras, el mundo, la vida, el universo, el conocimiento, y puedes entrar en todas las ramas del conocimiento universal, del conocimiento más profundo, en cualquiera de las disciplinas, en cualquiera de las ramas de la ciencia, y luego en el hacer puede ser cualquier cosa: un zapatero, un limpiabaños, el que recoge la basura, un médico, un ingeniero, un abogado, un periodista, lo que quieras. Nunca vas a ser realmente feliz, ni siquiera haciendo tu vocación, si no haces una catarsis, si no purificas tu campo emocional. Hay gente que quiere desarrollar dones, le llaman dones espirituales. El único don espiritual que hay se llama amar y respetar a todo el universo y a todos los seres que viven en él, y sentirlo como parte de ti mismo, y sentirte tú como parte de Dios y como Dios mismo. Eso es espiritual. Todo lo demás entra en otros ámbitos. Todos los fenómenos extraños entran en el ámbito del psiquismo, de lo paranormal, lo astral. El mundo astral es muy, muy grande también, muy combinado con el plano del psiquismo. Son temas muy largos, muy, 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 muy largos, pero espiritual es muy sencillo. Si una persona quiere ser espiritual, mira, respeta a todo el mundo, respeta a todos los seres, ama a todo el universo, ama todo lo que ves. Decía Jesús el Esenio: amad incluso a vuestro enemigo. No decía no combatáis o no tengáis enemigos, porque él los tenía y él tenía que combatir. Entonces, los templarios, los cátaros verdaderos, conocemos partes de la historia, tenemos documentación donde las cosas son bastante diferentes a lo que se ha planteado en los últimos 17 siglos. Entonces, sabemos que nos puede ocurrir cualquier circunstancia en la vida y podemos tener que hacer cualquier cosa para que puede parecer violenta, pero si hay amor e inteligencia y todo eso en equilibrio con la voluntad, tenemos la Santísima Trinidad, que no es un factor religioso, es espiritual. Ser coherentes en el sentir y pensar de acuerdo a lo que sentimos, sentir de acuerdo a lo que pensamos, estudiar, observar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, es decir, nuestro campo emocional y nuestro campo mental. Sino, a la hora de decir, si decimos otra cosa, que no es ni lo que sentimos ni lo que pensamos, estamos siendo incoherentes. El caso del hipócrita, por ejemplo, entonces es un demonio ahí, ¿no? Y mucha gente no es, puede ser cualquier otra cosa, simplemente por confusión. No podemos vivir felices sin coherencia. Esa coherencia se logra sí con lo espiritual, empezando por eliminar todos los demonios. Por eso la catarsis es emocional, pero si queremos llegar a lo espiritual tenemos que empezar por ahí. No podemos alcanzar los dones divinos, no podemos alcanzar ni siquiera desarrollos paranormales, ni siquiera podemos salir en astral, algo que es relativamente fácil. No podemos entender la metafísica si estamos llenos de demonios. Y a eso atiende la catarsis cátara. Ok, a ver, entonces, comenzando por el título, ¿no? Tú estás diciendo que tú eres un cátaro. Bueno, de los cátaros realmente sé muy poco, ¿no? Sé que fueron muy perseguidos por la Iglesia Católica, que los quemaron, que prácticamente los eliminaron, y bueno, y poco más. También sé que hay una profecía que se cumple este año, ¿no? La famosa profecía cátara. La profecía del laurel. Exactamente. Bien, Entonces, te voy a contar una anécdota increíble. venga. Bueno, son estas cosas que solo te pasan si vives en la realidad que tienes que vivir y si estás en lo que tienes que estar. Mira, yo pertenezco a una orden templaria que fue fundada en el año 394 a.C.,
que se llama Votivum Hermeticus. Por eso eras el sello del Votivum en muchos de los libros. El Votivum fue creado ya por la Ordo Templis de Roma. O sea, los templarios nos perdemos en la noche de los tiempos. Ya había templarios en Egipto. Cuando vamos a Medinet Abu, en el templo de Medinet Abu vemos toda una colección de dinteles con todas las cruces templarias. Cada una tiene un significado diferente, pero todas tienen relación con la geometría sagrada. Bueno, la geometría es sagrada. Le llamamos a cosas un poco puntuales, ¿no?, de la naturaleza. Cuando reflejamos patrones muy, muy naturales, le llamamos geometría sagrada. Bueno, como te digo, pertenezco a una orden por linaje paterno, además, que no se entera el resto de la familia prácticamente, porque tampoco se llega porque soy el hijo de. Se llega por linaje paterno, pero también por los méritos. Si no tienen los méritos, el resto de la familia no se entera. En mi familia hay muy pocos. Coincidentemente, por el lado de la familia materna, también por una línea, uno que ha sido cardenal y era miembro del Votivum Hermeticus. Hay una acusación muy severa histórica y falsa totalmente contra los templarios. Dicen que los templarios aniquilaron a los cátaros. Pues no, todo lo contrario. Realmente todos los cátaros que sobrevivieron, fueron más de la mitad de los cátaros que había en Francia, por lo menos, sobrevivieron. Los que había en España sobrevivieron casi todos. La persecución fue muy dura, fue tanto contra templarios como contra cátaros. Éramos lo mismo, somos lo mismo. A ver, no todo templario es cátaro, pero sí todo cátaro es templario. Es decir, el catarismo fue una especie de experimento social voluntario hecho dentro del templarismo. Habíamos una gran cantidad de templarios dispersos en toda Europa y también en América. En América, los templarios ya estábamos en el siglo VII, VIII, por ahí. Entonces, estas órdenes templarias que había en Francia, sobre todo, tuvieron que proteger a los cátaros. Fue, como te digo, todo un experimento social maravilloso porque se produjeron muchísimas ascensiones. Es decir, se probó a ver si, siguiendo la doctrina cristiana al pie de la letra, a extremos, se alcanzaba realmente la ascensión de Cristo. Realmente siempre hemos sabido los templarios y los cátaros que Cristo no fue crucificado. Es una gran mentira, es la gran blasfemia. La más grande blasfemia contra el cristianismo es esa, la crucifixión de Cristo, que fue inventada por el Papa Pascual I, y bueno, les costó 400 y pico de años. En el año 820 Pascual I inventó la crucifixión. Agarró todos los libros, la Biblia, digamos, todo lo que había de la Biblia aramea y todos los, hoy en día se consideran apócrifos, y armó los 4 evangelios. No sabemos si lo hizo él solo, seguramente con ayuda de otros escribas y otros elementos dentro de la iglesia, y produjeron una gran revolución pudriendo todo el verdadero cristianismo. Entonces, la iglesia luego tuvo guerras internas tremendas. O sea, los papas se batían a cañonazos limpios. Nunca se sabía por qué, si los papas no tenían ni terrenos, ni territorios, ni dinero, ni nada. Era un poder religioso, bueno, pero el poder era, ¿o por qué se batían? ¿Por el mero poder? Pues no, se hubieran puesto de acuerdo, hubieran hecho un oligopolio de entrada, ¿no? Y no agarrarse a cañonazos. Pero la realidad era que unos estaban por la blasfemia de la crucifixión y otros por conservar el verdadero cristianismo. O sea, la iglesia sigue siendo un campo de batalla. Lo que ocurre es que hoy en día hay muy pocos buenos entre la élite. Lo mismo ocurre con casi todas las órdenes esotéricas. Los cátaros fueron aquellas personas que quisieron probar si vivir
al extremo, siguiendo la doctrina cristiana, se podía alcanzar la ascensión, y cómo se vivía y si era una sociedad sostenible. Y sí, efectivamente que lo era, efectivamente que no solo se vivía maravillosamente, mejor que en cualquier otro medio o en cualquier otro tipo de sociedad, sino que se produjeron muchísimas ascensiones. Entonces, claro, quedaba demostrado con ello que el seguir la doctrina cristiana al pie de la letra, tal cual enseñaba Jesús el Esenio, el maestro Jesús, llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Lleva a la ascensión, o sea que no hace falta tampoco, ni fue real la crucifixión, ni siguiendo, porque ¿qué sentido tiene la crucifixión? Bueno, pues el sentido que tuvo la intención de destruir en el verdadero cristiano el sentido del cristianismo. En lugar de buscar ascender, en lugar de seguir la línea de Jesús el Esenio, pues tienes una imagen sangrosa, tienes una imagen de sufrimiento. Entonces, dime tú, ¿quién quiere ser crucificado como Cristo? Bueno, hay gente por ahí en la Filipina que tiene un ritual, pero no se crucifican de verdad, no se mueren en la cruz, se cuelgan ahí, hacen todo un peripé, se dejan azotar un poco y un poco de toda esa tontería, pero realmente no son crucificados a los que le van a clavar inclusive la lanza de Longinos y todo eso, ¿no? Entonces, la intención fue destruir el cristianismo. Esa fue la obra terrorífica del Papa Pascual I. A partir de ahí hubo unos 400 y pico de años, bueno, hasta los Borgia, de luchas internas dentro de la Iglesia, y los cátaros estaban demostrando que viviendo como indicaba el Maestro Jesús, no hacía falta ni morir, no dejas cadáver, se produce la ascensión. No dejas cadáver. Todo eso, lógicamente, para la Iglesia, pues había que perseguirlo, porque vivían en una economía, los cátaros también, donde si bien los templarios manejaban dinero, porque tenían que vivir en el medio general, los cátaros, como vivían aislados y vivían autosuficientes, era como una especie de ecoaldea, cada aldea cátara, no necesitaban ningún tipo de dinero. Entonces demostraron que era una sociedad sostenible que podía vivir perfectamente sin necesidad de dinero y sin carencias absolutamente de nada. Así que eso pues había que perseguirlo. Los cátaros no podían matar, o sea, no tenían que vivir, no podían mentir, no podían utilizar nada para seguir así a rajatablas la doctrina. Pero el resto de los templarios no estaban obligados en ese sentido, andaban con sus espadas y fueron los que, perdón, les dieron protección. Y en la provincia de Santander, en un puerto de Santander, durante casi 2 siglos, estuvieron los barcos llevándose cátaros y templarios a América. Apenas empezó la persecución. En el 1118, o sí, 1116, ya tenemos el primer registro de embarque de cátaros y templarios a América. Y eso continuó mucho tiempo, porque la persecución no paró ahí. Y han tratado de seguir hasta hoy en día. Solo que no se puede matar al espíritu templario, no se puede matar, es un arquetipo y somos almas y reencarnamos, entonces volvemos. Y estamos siempre en esa lucha contra la esclavitud en cualquiera de sus formas. El trabajo principal que tenemos es el de conservar el conocimiento. Para eso se creó el Botivum Hermeticus. Pero hay otras órdenes templarias que han tenido otras misiones. La que creó Payens y los otros, bueno, pues esa tenía la misión de luchar contra la blasfemia de la crucifixión, pero además se evitó que las cruzadas hechas por esclavistas dieran resultado, porque las cruzadas tenían el objetivo de producir una masacre total entre cristianos y musulmanes, hacer una guerra eterna entre musulmanes y cristianos.
y no lo consiguieron. Afortunadamente, los templarios en aquella época conseguimos evitar esas grandes masacres. Y de hecho, en la orden a la que pertenezco, el Botivum Hermeticus, en este momento, no sé si llegan a la mitad, pero hay muchísimos musulmanes, o de extracción musulmana, es decir, no somos practicantes ni católicos ni musulmanes. Yo, si tengo que elegir una religión, de hecho elegiría el Islam, porque es la más tolerante de todas, a pesar de toda la mala prensa que tiene en Occidente. Cuando uno convive en el Islam, ve otra realidad. O sea, suponen, hay unas culturas que son culturas árabes, que no tienen nada que ver con el Islam, respecto al trato a la mujer, por ejemplo. Y la gente confunde culturas árabes con Islam, y eso se utiliza políticamente. También hay cátaros y templarios musulmanes, o de extracción musulmana. Por supuesto, los cátaros, los templarios no suelen ir a la mezquita o a la iglesia, ni a ningún lugar de culto, pero sí que hemos construido casi todos, con excepción de las sinagogas, porque los judíos tienen sus propios templarios y su propio rollo religioso, no intervenimos en absoluto ninguno de ninguna otra religión. Pero para un templario, ningún problema en construir una mezquita o construir una iglesia o construir cualquier templo donde la gente va a sentir a Dios al margen de las instituciones. Es decir, si vas a la iglesia, no vayas a adorar al cura, no vayas a adorar, no piensa muy bien y cuidado con lo que te dice, pero, y cuidado con tus niños, que ahí ya se sabe, ¿no? Pero, eh, pero hay que respetar la iglesia en sí. Yo no respeto, por ejemplo, la figura del Cristo crucificado porque lo veo como una blasfemia total. A la iglesia hay que recuperarla. Los católicos van a tener que hacer una revolución dentro de la iglesia. Juan XXIII estuvo a punto de hacerla, no le dio la vida, pero fue el último papa verdaderamente católico. Perdón, cristiano, que no católico, cristiano. Y era templario, Juan XXIII. Juan Pablo I también, pero mira lo que le pasó, no lo dejaron. También hay una serie de templarios y cátaros dentro de la iglesia que saben que nunca los van a elegir como papa porque ya los tienen catalogados. Lo que pasa es que son gente muy buena que hace mucho por la gente en donde les toca estar. Entonces, por eso te digo, hay de todo, ¿no? La iglesia como institución ha perseguido a los cátaros y templarios. Cuando ves también una orden templaria que le está pidiendo al Papa que les reconozca, pues eso no son templarios, no tienen ni idea de la historia, porque ¿cómo le vas a pedir al enemigo institucional del catarismo y del templarismo que te reconozca? Ahora bien, los cátaros nunca dejaron de existir, tampoco menos los templarios. Pero los cátaros, aún siendo pocos en algunas épocas, siempre existieron. Resulta que yo vengo a ser un puente entre dos líneas dentro del Botivum Hermeticus. Además, es una cosa muy curiosa porque tengo un tío abuelo que ha sido cardenal y resulta que ha estado infiltrado como templario. Él hizo la carrera sacerdotal, pero en realidad es un templario y es un cátaro, tratando de hacer lo que pueda. Un día le digo, tío abuelo, le decía tío, ¿cómo es posible que sabiendo lo que sabes y diciéndome las cosas que me dices, sigas estando dentro de la iglesia? Y dice, ¿y cómo quieres que combata el mal? ¿Desde afuera? También, por otra línea, resulta que tengo otro pariente que era el director del registro militar histórico en Roma. Entonces, gracias a él se tenía, bueno, a él, a su padre y a su abuelo, y no sé cuántas generaciones han estado cuidando eso, y entonces la orden tiene documentos y copias de documentos, muchos originales, pero muchos no, son simples copias, ¿no? Cuando salió la fotocopiadora ya no hacía falta llevarse el documento, se sacaban fotocopias y fotografías también, en fin. Entonces tenemos una cantidad de documentación histórica fantástica. Ahora esto está muy bien cuidado, muy bien guardado. En alguna época estuvo en Argentina, ya no está más, porque ya el enemigo estuvo viendo
digamos, siguiendo personas, detectaron a alguien y entonces, claro, peligraba que se descubriera dónde estaba todo ese material, porque son documentos que basta un documento de esos para destronar todo. Todo, bueno, hoy en día casi que no, porque la humanidad está muy atontada, hay mucha ignorancia. La gente que sí hace, sabe. Y si la gente que sabe tiene determinados documentos, se cae en estructuras de poder. Entonces, ¿qué hacemos? Con esos documentos se siguen guardando. Lo que se hace es editar libros, como he editado junto con mi padrino, Ramiro de Granada, donde, por ejemplo, está el Evangelio de Nerón. Nerón era un gran tipo, como han sido todos los emperadores romanos y toda la gente de Roma durante más de 1000 años. No tiene nada que ver la historia real, la historia que se viene enseñando en las escuelas desde hace siglos. Tengamos en cuenta que toda la historia cambia con la destrucción de Roma por parte de Constantino. Cambia la economía, en el año 325 inventa la Iglesia Católica, en el año 326 la banca Bizancia, que es la primera banca privada, donde empieza a valer el dinero y ya no vale el sestercio, que son fichas, y el talento, que son medallas. Entonces, todo esto tiene que ver muchísimo con los templarios. El trabajo que siempre nos ha dado más que hacer es el de la parte espiritual, emocional, psicológica, digamos, porque, como digo en el libro, sin catarsis cátara, ni Cristo ni hostia. ¿Por qué? Porque si te dedicas a la política o te dedicas a lo que sea, y con la mejor intención del mundo empiezas, pero no haces esa catarsis cátara, no, primero, no vas a ser feliz como persona, como ser humano. Segundo, no vas a lograr tus cometidos en la vida, por más pasos de la magia que te estudies por ahí, por más metafísica que estudies, no vas a alcanzar esos objetivos. ¿Por qué? Porque las cadenas las tienes dentro. Y todo lo que hagas al final va a estar sucio, todo va a estar salpicado de porquería, porque realmente no puedes pretender que un ser humano llegue a algo mientras que tiene en su interior, está motivado, gobernado en su interior por miedos, odios y vicios. Puedes tener placeres en la vida. Cuando digo vicios, no digo no fumar, no comer carne, no tomar alcohol, no. Los cátaros eran un poco así extremos, ¿no? Pero sí sabemos que algunos han fumado, por ejemplo, no tenía ninguna prohibición de fumar, tampoco había un vicio. De hecho, traían tabaco de América y creo que eran los únicos que fumaban en Europa, los cátaros, con una moderación, tenía un sentido, porque el tabaco tiene una utilidad. No voy a hablar de eso porque sería entrar en otro tema, pero el tabaco tiene una utilidad. El tabaco en sí no es malo. Las otras 99 porquerías que tiene un cigarrillo de estos que vienen en paquetes, sí, eso es malo. Si fumas tabaco puro, moderadamente, no es malo. Y si, eso, moderadamente. Si bebes un buen vino, no es malo. Los cátaros tomaban vino, fabricaban vino, producían vino. De hecho, producían mogollón de vino. Estaban en las mejores zonas de Francia y de España para producir vino. O sea que una cosa es ser alcohólico y otra cosa es tomarte un whisky, vino de vez en cuando, y otra cosa es ponerte borracho. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No es lo mismo que me guste andar en bicicleta que me guste andar en bicicleta rompiendo los focos de los vecinos. Yo qué sé, es una cosa así, porque los placeres son necesarios y muchas de las cosas que son placenteras son también muy buenas con la moderación adecuada. Y cuando hay libertad para ello y alguien se va de la cuenta y se emborracha, si eso queda oculto, no sirve de ejemplo social. Que es lo que pasaba en la ley seca, por ejemplo, ¿no? Entonces, no se trata de prohibir los placeres, se trata de moderarlos. Lo mismo con las drogas. Por mí, que la gente beba pintura, se drogue todo lo que quiera, no debería prohibirse ninguna droga. Si no se prohibiese ninguna droga, bueno, podría haber un control de calidad en todo caso, pero ¿qué pasa? Que verías a la vida de los drogados y lo que les pasa rápidamente. Entonces, como no te lo prohíben, pero ves lo que pasa, pues no las consumes. Eso es así. Las drogas se consumen porque están prohibidas, por eso hay un mercado de la droga. Si no, no lo Claro. habría.
Claro, es Entonces, como debería ser un poco como el alcohol, ¿no? Que el alcohol lo toma quien quiere y quien no lo toma y si claro, quieren emborrachar, se emborrachan así, ¿no? Pero no hay tanto, al no haber tanta prohibición tampoco no hay tanto tráfico, ¿no? Como aquí el tema del narcotráfico y todo este rollo. Mm, claro, claro, en un complicado. sistema comercial, en un sistema de dinero, imagínate, todo lo prohibido va a ser lo que más dinero va a mover, Ujú. porque va a ser oculto, como tiene un riesgo añadido, encima tiene un sobreprecio y no deja de estar, de existir, de producirse, de consumirse. Y se consume más, además es más. Y además hay gobiernos que utilizan el tema de la droga para poder decir en un momento, tengo un ejército, si la quito de las calles, tengo en el ejército millones de voluntarios que van por la dosis. ¿Eh? Entonces es un tema político. Todo esto va a cambiar. Pero el cambio que tenemos que hacer todos siempre y permanentemente es la catarsis primero que nada, porque no podemos pretender cambiar políticamente el mundo, económicamente el mundo, y ni en ningún sentido si no cambiamos nuestro ser interior. Yo estoy promoviendo un cambio global a través de Ecologenia, ecologenia.org, el que quiera saber más, va sobre política y es muy sencillo. En realidad, el tema político está muy oculto, lo han complicado y han hecho una cosa tremenda para evitar que se sepa, pero ya no lo pueden evitar, esto está cambiando. Y la forma de que los pueblos vuelvan a recuperar su soberanía no es tan difícil. Eh, pero que no podemos hacer esto o promover estas cosas si no hacemos nuestra propia catarsis. Porque imagínate que yo tuviera miedo de que me maten, que es lo que pasa con muchos. Bueno, pues si tengo miedo, pues no voy a hacer nada de esto, porque soy una diana caminando. ¿Eh? O sea, el enemigo de todos los pueblos a mí ya me tiene vigilado, y me han hecho cosas y tal, pero si yo tuviera miedo ya no haría más nada. Entonces no cumpliría mi misión de vida. He trabajado con las pirámides toda la vida investigando desde niño pequeño. A los 13 años las empecé a fabricar. Alguien me dijo muchas veces, ojo, que esto es peligroso, porque claro, si atentas contra el mercado de los medicamentos, con cosas que hacen con la pirámide reemplazan a la mayor parte de los medicamentos. Y eso es muy grave, muy peligroso. Bueno, si tuviera miedo, en algún momento tuve que catartizar y decir, a ver, si tengo miedo, ni soy feliz, ni hago lo que tengo que hacer en la vida. No puedo vivir, ¿cómo voy a vivir yo con miedo? No voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer y voy a dejar de hacer mi vocación de miedo. Ahora, también alguna vez tuve rencor, tuve odio y me perdí una oportunidad formidable en la vida de hacer algo que todavía está pendiente y en algún momento seguramente lo haré, pero perdí una oportunidad fantástica de conocer determinadas cosas, de ir a determinados lugares eh, porque tenía un rencor y me di cuenta que no estaba en condiciones de ir, o sea, no es que me dijeron no, y no entras, al contrario, me autorizaron, pero no pude entrar porque yo mismo no podía, o sea, yo no puedo estar delante de determinados seres con rencor. ¿Cómo voy a estar delante de telépatas con rencor? Como si estando cerca mío, una persona que tiene mucho odio en el corazón, la siento, la he aprendido a sentir a los palos, ¿eh? Porque antes me acorazaba demasiado, entonces no me daba cuenta, ahora ya no. Me he quitado un poco las corazas porque necesito sentir la vibración de las personas para poder interactuar y que no me den por la nuca sin que yo me dé cuenta. Ahora percibo. Tengo vista astral desarrollada de niño, pero no la quiero usar nunca porque veo más cosas de las que no es la evidencia, ¿eh? Que también la podría desarrollar. Eso no me interesa porque hay que trabajar con ello. Pero, pero la vista astral la tengo y siempre me inhibí de usarla porque me parece pues una ventaja sobre el resto de la gente que me parece falto de ética utilizarla y ver más allá, porque cuando miras en astral te puedes dar cuenta de lo que está pensando y sintiendo una persona, y eso, vamos, es como mirarle las partes íntimas. O sea, por un respeto al ser humano siempre me inhibí de estar mirando a las personas, pues ahora ya no. Ya digo, no tengo todo el derecho, porque si no utilizo los dones que tengo, lo utilizo con ética de todos modos, ¿no? Pero cuando no lo he utilizado, pues me han engañado. Claro, creen
creen que uno por ser bueno es idiota, creen que uno por ser bueno es débil, y no se imaginan que están con un tío que tiene una espada más, vamos, de la altura mía. Soy un guerrero, pero tampoco voy a usar ningún poder que yo pueda tener, ninguno de los poderes que tengo los voy a usar porque sí, no voy a andar matando moscas a cañonazo, pero sí que me puedo defender. Eso a la gente le cuesta entenderlo, no saben que un templario no es presa fácil. Los templarios tenemos eso, que nos defendemos lo justito, pero lo que más, porque ¿qué pasa? Que si tú utilizas conocimientos para hacer daño a los demás, tienes que tener mucho cuidado porque caerías en la brujería, que es en lo que cae mucha gente. Tiene un poquito de conocimiento del psiquismo o incluso un conocimiento de la neurolingüística, que estamos hablando de psicología barata prácticamente en comparación con el conocimiento del psiquismo. Y si lo usas mal, lo usas para dominar y controlar a otras personas o para aprovecharte de ellas, de alguna manera, económicamente o como sea, estás cayendo en una forma de esclavitud. O sea, te estás convirtiendo en un brujo, en un esclavista. ¿Qué es lo que hacemos los templarios? Pues muchas cosas. Conservamos conocimiento, construimos templos para cualquier religión, hacemos también a veces desarrollos científicos especiales, recuperamos conocimiento científico. A mí me ha tocado trabajar con las pirámides, me ha tocado trabajar con la metafísica. Bueno, me ha tocado una obra formidable. Para una sola encarnación me ha tocado demasiado, creo yo. Pero bueno, también lo he ido aceptando voluntariamente. Pero el trabajo más formidable que tenemos que hacer es despertar conciencias. Y es el más peligroso que hay. Porque finalmente fabricar pirámides no es tan peligroso. Bueno, me quisieron comprar todos los derechos y todo eso, tentaciones hubo, pero no accedí. En un momento dado pude tener hasta 30 millones de dólares, te estoy hablando de los años 90 y pico. Y o sea que me pude haber convertido en multimillonario cediendo los derechos intelectuales que tenía registrados. No vendí el alma al diablo. O sea, tentaciones te aparecen. Pero no vendí el alma al diablo ni la voy a vender, o sea, no hay. Napoleón dijo que todo hombre tiene su precio, según dicen, ¿no? Bueno, el mío es que toda la humanidad sea feliz. Si tú me dices, mira, te voy a comprar todo, te compro el alma, y a ver qué precio tienes. Bueno, que toda la humanidad sea feliz. Entonces sí, ya está. Como sé que, bueno, si alguien lo lograra, si alguien me lo demostrara que puede, pues nada, convierta a toda la humanidad en libre, que no haya un solo esclavo en la humanidad de este mundo, por lo menos, y ya te puede llevar bien. Ese es el sentido que tenemos. Afortunadamente, no, esto que te estoy diciendo no es que me salga del corazón a mí, que también, si no tuviera esa semilla no habría germinado mi ser interno. Pero todo esto lo he aprendido de mi padre, que era templario, lo he aprendido de otros esoteristas, lo he aprendido de Rosacruces, lo he aprendido de masones, que también hay un campo de batalla tremendo dentro de la masonería. Hay masones maravillosos y hay masones de porquería, como en todas partes. Las élites están más bien podridas en todos los campos, pero como digo, si un masón, un católico, un ateo, no sé, cualquiera, tenga la creencia que tenga, hace la catarsis cátara, va a encontrar su divinidad, va a encontrar su chispa divina. Luego no tendrá que andar buscando la espiritualidad, porque tú no tienes que andar buscando a Dios, pero no lo vas a encontrar en ningún templo. Tú eres el templo. Tu cuerpo es el templo, el tabernáculo divino le llamaba Jesús el Esenio. El cuerpo nuestro, el cuerpo de cada uno, es el continente de una chispa divina. Pero esa chispa divina es infinitesimal, pero abarca el todo. Entonces, cuando tú te quedas absolutamente sin ningún miedo, sin ningún vicio, sobre todo sin ningún odio, despreocúpate que ya Dios se manifiesta en ti, en todo lo que hagas. Y da igual que seas bonita, que seas fea, que seas renga, que seas cuadrada, que seas redonda, que seas flaca, gorda, que tengas la apariencia que tengas, porque la apariencia es una cuestión de circunstancias, a veces también de karma, a veces nacemos con una apariencia determinada de acuerdo al trabajo que tenemos que hacer,
o de acuerdo a las condiciones genéticas que tenemos en un cuerpo que estaba preparado de alguna manera, pero tienes que cumplir una misión, tienes unos factores ahí que no tiene otro cuerpo, entonces no importa la cara que tengas, no importa el cuerpazo que tenga o el cuerpete o que seas un alfeñique, no importa la apariencia física. Por eso dijo Jesús el Ecero, cuando le preguntó uno de sus discípulos, ¿cómo hacemos para conocer a los mentirosos? ¿Cómo hacemos para conocer al enemigo? ¿Cómo hacemos para conocer a los pobres de espíritu? En el otro sentido, hay una diferencia entre el pobre de espíritu que se refiere en una palabra. ¿Cómo haces para conocer, en una palabra, cómo haces para conocer y diferenciar al bueno del malo? Por sus obras los conoceréis. Esa fue toda la frase de respuesta. Porque ya me puedes decir misa, ya me puedes decir que eres buena o bueno, ya me puedes decir, o yo mismo como te estoy dando toda esta lata, y después voy y la cago haciendo un desastre por ahí, o robando, o haciendo innecesariamente. Entonces, pues ya las obras de la gente finalmente demuestran lo que cada uno es. Mira la obra, no mires el dedo que señala cuando mira, y te señalo con el dedo, no me estés mirando a ver que tengo, mira que tiene una muglecita en la uña. Así funciona muchas veces la gente. También hay gente que es mensajera. Bueno, yo tengo un trabajo bastante más complicado que el mensajero, pero el mensajero, normalmente, el discípulo de Tot, Hermes Trismegisto, para los griegos, por ejemplo, te presento a Tot, el escriba. Qué bonito. Bueno, esto es para los egipcios, el Ibis, este dios, todo esto de los dioses son alegorías didácticas. Este dios es el que tiene las tablas, las leyes naturales. ¿Por qué el Ibis? Porque este pajarito tiene la cualidad de que hace sus nidos en el Nilo, siempre donde va a quedar apenas unos centímetros de donde va a llegar la crecida, que nunca es igual todos los años. Bueno, ahora con la represa tiene sus variantes, ¿no? Pero por arriba siempre es igual. El ibis hace el nido siempre donde va a llegar, o sea, nunca va a llegar la crecida hasta ahí. Entonces te indica cómo sabe el pájaro que hace su nido meses antes de las crecidas, ¿dónde va a llegar el Nilo? Que nunca llega exactamente igual. Bueno, esa sabiduría de la naturaleza, por eso representan las leyes naturales con el ibis, el dios Tot. Es un dios alegórico, no es una alegoría didáctica. Entonces, están el libro templario, por excelencia, es los 8 Kivaliones. El Kibalión es el más conocido, de Hermes Trismegisto, ¿no es cierto? Bien, pues mi trabajo en esta vida ha sido recuperar todo el conocimiento de las pirámides y poder explicar sus causas físicas, pero en el ámbito metafísico recuperar las 7 leyes herméticas de los demás principios. O sea, fíjate el trabajito que tenemos los cátaros y los templarios en alguna encarnación. El libro que dices de los 8 Kivaliones es tuyo. Sí, bueno, es de la humanidad, pero lo he tenido que escribir yo para que llegue a todos. Pero en realidad son los 8 principios. Mira, Connie Méndez, esta gran maestra de metafísica, le dieron parte del conocimiento los maestros. No se lo pudieron dar todo en ese momento, porque no era oportuno. Entonces le dieron los principios: amor, vida, verdad, inteligencia, espíritu, principio y unidad. 7 principios. Pero no le dieron todas las leyes que componen cada uno, solo las del principio propiamente dicho, que es el Kibalión conocido. Principio de generación, principio de polaridad, principio de causa y efecto, correspondencia, mentalismo, etc. Entonces, estos principios, estas son las 7 leyes naturales que componen el principio propiamente dicho, digamos la mecánica
de la parte más mecánica del universo. Pero, por ejemplo, mira, el principio amor, me tocó a mí sacar las 7 leyes que forman ese principio. Empecé muy jovencito, tenía 14, 15 años cuando empecé a estudiar todo esto. A los 26 años, cuando me entero que podía entrar que existía y que podía entrar al Botivum Hermeticus, pues ya venía con parte de los deberes hechos, ¿no? Entonces se me encomienda seguir con el tema. Tuve algunas ayudas bastante extrañas, pero tuve ayuda de estas que decimos mágicas, que todavía no entiendo a veces los mecanismos que tienen los maestros para llegar a uno, ¿no? Pero me tocó descubrir que no son 7 principios en realidad. El 8º principio no se lo dieron a Connie Méndez porque en su momento era el principio eternidad, y en ese momento, hace 4 décadas atrás, 5 décadas casi, hablar de eternidad era hablar de nunca más. Estaba relacionado con la muerte y con el nunca más. Mientras que la astronomía y la física que se han hecho, han salido de lo esotérico y se han hecho bastante del público. Entonces, hablar de eternidad, pues es hablar de un tema que puede entrar en lo universal, que puede entrar en el espacio, el tiempo, la física, y ya no es eternidad el nunca más, sino el para siempre. Pero no le pudieron dar ese conocimiento los maestros a Connie Méndez. Le dieron una serie de conocimientos que eran los que estaba la humanidad en condiciones de aceptar en ese momento. Pues a mí me tocó ya, cuando empiezo mi carrera como esoterista, me toca hacer el resto y ya está. Ahora, el trabajo mío ha sido muy ayudado. No es que yo sea un genio que de pronto se dio cuenta que estaban ahí, no. Muchos sí los tuve que deducir, pero no, tuve que hacer un trabajo muy grande, hecho sobre todo a partir de libros en árabe, que tuve que hacerlos traducir algunos. Bueno, la orden hizo traducir otros. También recibí ayuda de algunos, de mi padrino y de mucha gente, para lograr deducir. Digamos que fui el director de un equipo de investigación bastante multidisciplinario para poder recuperar todo ese conocimiento que verás en Internet como la tabla esmeralda. Solo que la tabla esmeralda es solo del principio vida. Cada uno de los principios se relaciona con una gema. O sea, claro, el principio verdad, por ejemplo, que el color es blanco, pues es la tabla diamante. Bueno, y así cada una tiene su color y su gema. Y todo eso lo verás en los 8 Kivaliones. Volviendo a la catarsis cátara, los 8 Kivaliones te permiten comprender a Dios por fuera. Es decir, cuando tú ves que voy a hacer un gesto con las manos para entender el amor. ¿Puede el amor explicarse físicamente? Sí, cuando se encuentran el varón y la mujer, se dilatan las pupilas porque las hormonas, porque todo aquello sexual. Eso no es amor, eso es biología. En todo caso, eso es una combinación de factores biológicos, emocionales, mentales. También hay condicionamientos sociales, hay un montón de cosas. Eso no es amor. Eso es algo que puede llegar a manifestar amor. Puede ser el principio de una relación amorosa de una pareja humana o animal. Bueno, pero amor, mira, te lo voy a explicar básicamente lo que es. Atracción, repulsión, interacción, adhesión, cohesión, fusión y fisión. O sea, los 7 estados de relación de la materia, los átomos, las partículas dentro de los átomos, los planetas, las galaxias, todo funciona por amor. Es decir, los cuerpos, decimos cuerpo de estelares, para ser un poco más exacto, ya que estamos en esoterismo, profundicemos. ¿Dónde estamos viviendo?
arriba de un cascote esférico? ¿O estamos viviendo arriba de una célula cósmica que los aborígenes llaman Pachamama? Pacha es el sol interior, alrededor del cual se forman todos los planetas, se forman alrededor de un núcleo de plasma estelar. Los aborígenes le llaman Pacha al núcleo del planeta. Ese sol es un pedacito de estrella, un pedacito de nuestro sol. Y la costra, entre el núcleo y la costra, pues en la Tierra hay 5.000 y pico de kilómetros de distancia. La Tierra tiene 12.756 kilómetros de diámetro, pero la costra de la Tierra es de solamente 1.000 kilómetros aproximado, muy cerca de los 1.000 kilómetros. Entonces, cuando vemos cómo funciona la verdadera, la forma real de la Tierra, pero es la de todos los planetas, cuando ves cómo se forman, cómo funcionan las estrellas, que no son de hidrógeno y no es ese horno nuclear de hidrógeno y helio y tal y cual. No, en realidad no es así. En realidad no funcionan así las estrellas. El plasma estelar es otra materia. Los alquimistas ya lo sabían. De hecho, los alquimistas tenían el equivalente a la tabla de Mendeleev, o sea, la tabla periódica de elementos químicos, tenían 167 elementos. O sea, nosotros tenemos 50 elementos menos, o 117 elementos creo que tenemos. Entonces, los alquimistas sabían mucho más. Realmente la química moderna no es un avance de aquella cosa precaria llamada alquimia. No, no es así. La química moderna deriva de la alquimia y ya involucionada, sin todos los conocimientos que tienen realmente los alquimistas. Los alquimistas templarios podían hacer tranquilamente el oro o podían hacer un diamante y así y lo hacían. O sea, de hecho, yo tengo las fórmulas para hacer oro y diamante alquímicos. Un diamante extremadamente puro, lo que pasa es que pesaría más o menos 1 kilo para vender ese diamante. Bueno, no 1 quilate, sino 1 kilo, 1.000 gramos de diamante, ¿no? Me llevaría 1 año siguiendo la fórmula. La fórmula está muy bien. De hecho, mira, lo publicaron, que fue por una fuga de información, lo publicaron en un libro que se llamó... A ver, Jacques Bergier, me acuerdo que es uno de los autores. El retorno de los brujos. El retorno de los brujos. Aquí salen unas fórmulas alquímicas. No están exactas, ¿eh? O sea que, pero tal como están escritas, si alguien se pone a hacerlo y aprende un poquito más de alquimia, de la alquimia que hay en algunas órdenes esotéricas, podría superar los errores que tiene esa fórmula del retorno de los brujos. Entonces, no está en todas las ediciones, además hay que buscar ediciones antiguas. Bueno, la naturaleza del mundo, la naturaleza del universo es vida, no son los seres, los cuerpos celestes son seres, no son cascotes, no es el sol un pedazo de fósforo encendido ahí que está dando luz y tal, no, es un ser magnífico, o sea, los egipcios lo adoraban como Ra, pero esa adoración no es otra cosa que amor, yo también lo adoro, yo también adoro a la tierra, también adoro al gato, y adoro al perro, no que sea el mío, el tuyo o el que sea, o sea, y también adoro a la hormiga y hasta a la araña, que aunque la mato si la pillo aquí en mi casa, pero, pero tengo un respeto y tengo amor a todos los seres. Tengo 14 mordidas de víboras, de andar en el Amazonas, y no odio a las víboras, las adoro. Sus valores, me cuido, por supuesto, les tengo un poquito más que respeto, ¿no? Pero eso no dejo de ver la divinidad que hay en todos los seres, en los escarabajos, en la misión que cumple cada uno de los seres. Creo que el único ser que podría desaparecer y no se perdería nada serían las arañas. Pues son una creación artificial. Las arañas son una creación artificial. No son parte de la naturaleza. Que hace millones de años, sí,
pero son artificiales lo mismo que los dinosaurios. Los dinosaurios no fueron creaciones naturales, fueron armas biológicas de civilizaciones pasadas. Tengamos en cuenta que la humanidad mortal tiene 600 millones de años. Aquella historia de la Edad Nórdica de Odín, que junto con Wotan, Lucifer y Thor buscan liberar a la humanidad de la esclavitud, no tiene nada que ver con el Lucifer de la iglesia, que la iglesia agarró ese personaje y le puso los cuernitos a la cola y lo puso de malo. Y lo pintó de rojo, cuando justamente la gente, cuando ves un cuerpo astral completamente rojo, es que está a punto de ascender. Son seres magníficos, los arcángeles que llamamos, dentro de esa jerarquía, los que están a punto de ascender al reino crístico tienen el cuerpo astral absolutamente puro, no tienen ningún miedo, ningún odio, ningún rencor, nada malo. Son rojos, rojos intensos, es el color del amor puro. Entonces, bueno, todo esto es conocimiento cátaro y conocimiento templario. Todo este conocimiento que hoy llamamos esotérico lo tienen todos los templarios del Botivum Hermeticus. En todo esto que sé yo, lo saben unas 1.700, 1.800 personas que componen el Botivum Hermeticus. Pero hay muchas otras órdenes. También hay masones, no de grados muy altos dentro de la masonería, porque el problema, como pasa con las instituciones, que habrá algún verdadero masón de espíritu noble, pero lo que pasa es que cuando las instituciones se van subiendo de jerarquía, si no dejan principios éticos, los que están arriba no les dejan subir. Entonces se van pudriendo estas instituciones. No es que ser masón sea malo, en absoluto. No es que ser católico sea malo, no es que ser musulmán sea malo, no es, vamos, es que nada de eso, nada de eso. Simplemente hay buenas y malas personas en todo, que en algunos la élite está podrida, sí, lamentablemente sí. Afortunadamente dentro del templarismo casi que no. Las órdenes esotéricas templarias que están pidiendo el reconocimiento papal ya no es que sean malas, es que no tienen ni idea, ni de la historia templaria, ni son verdaderos templarios. Pero hay mucha gente muy buena dentro de esas órdenes que tiene buenos arquetipos, buenos principios éticos. Y dentro de los cátaros propiamente dichos, no sé cuántos miles hay, pero cada persona que estudia el catarsis cátara y practica lo que está escrito ahí, se convierte en cátaro. Para eso está ese libro. No importa de dónde vengas y a dónde vayas, cuál sea tu profesión, tu trabajo, tu edad. Yo creo que ese libro está para 10, 12 años en adelante. Me han pedido que lo escriba para niños. Como tengo vivo el niño interior, recuerdo toda mi infancia, absolutamente toda mi infancia, desde que nací prácticamente. Se me pierde en la memoria unos cuantos meses, casi hasta cerca del primer año, pero me acuerdo cuando cumplí el primer año, inclusive. Entonces, como tengo el niño interior vivo y he recuperado toda la memoria infantil, podría escribirlo, pero lo escribiría a partir de mi experiencia particular. Y creo que a mucha gente no le terminaría sirviendo, pero si ese libro lo agarra un psicopedagogo infantil, sobre todo alguien que esté versado en la puericultura germana, aquella que se desarrolló en la década de los 20, 30 y siguió siendo útil en Alemania, en muchos países de Europa, hasta los años 60. Si, por ejemplo, los maestros de las escuelas Waldorf o de las escuelas Montessori, que son escuelas muy especiales donde se enseña a los niños a ser verdaderos seres humanos y no meros productos del mercado o meros empleados del sistema, maestros de esas escuelas harían un gran trabajo con este libro, porque podrían adecuarlo a los niños. Imagínate que si yo he tenido esa suerte también de que empecé a hacer la catarsis antes de los 6 años, gracias a mi padre, que como tenía este conocimiento, aunque no esquematizado así como está en el libro, ni purificado como está en el libro,
me fue llevando, igual que mis hermanos, ¿no? Que alguno lo haya seguido no ya es otro tema, pero yo sí que lo he seguido al pie de la letra, todo ese proceso, y me ha costado mucho, pero lo he podido llevar y entonces al tener esta afición por el conocimiento, me ha permitido continuar y este trabajo que yo he realizado, así como lo he realizado yo, lo va a realizar cualquier persona adulta, de 12, 13 años en adelante. Pero como digo, para que esto lo pueda hacer un niño sin los condicionamientos que le pondría yo, porque yo no podría pensar posiblemente como la generalidad de los niños, ni sé cuál es en este momento el estado psicológico de los niños. Me podría adecuar al estado psicológico de los niños de mi edad en mi época, que los recuerdo perfectamente, mis compañeritos de clase, pero no podría saber realmente cómo está funcionando en términos generales la psicología de los niños que ya han nacido con el Nintendo, con el Internet, Claro, con el móvil. Me quedaría corto. Esto es claro. trabajo para alguien versado. Yo sí que conozco la puericultura germana, la he estudiado en psicología, entonces sé que es algo extraordinario, pero que yo pueda aplicarlo Ujú, para enseñarle a los niños esto que los va a convertir desde niños pequeñitos ujú. en seres pensantes, autónomos, dignos, leales, libres de todo miedo, libres de todo odio, y que cuando se le den las circunstancias que se lo puedan producir, lo puedan ver, lo puedan intelectualizar y lo puedan procesar y se puedan quitar todo eso de encima. Esos niños cuando terminan la escuela primaria a los 12, 13 años, ya son ciudadanos formados, podríamos decir. Tendrían hasta capacidad eh, suficiente, capacidad, porque ya saben discernir. Ya un chico a los 12, 13 años puede discernir, Ujú. pero para poder discernir correctamente, no digo que sea mayor de edad, pero miren Roma. En Roma, por ejemplo, algo que poca gente sabe de Roma, lo repito todo por donde puedo porque esto es tremendamente importante y la gente tiene que saberlo. En Roma, la verdadera Roma, la República, no la porquería que vino a partir de Constantino, se crucificaba a los esclavistas, a los subversivos, es decir, la gente que buscaba generar una economía que pudiera generar pobreza, porque propende a la esclavitud, y a los pederastas, o sea, a la gente que tenía sexo con una persona menor de 12 años. Se consideraba que a partir de los 12 años una persona es adulta para determinadas cosas, para otras no, pero en general, ¿por qué? Porque a los 12 años se puede discernir perfectamente. Lo que ocurre es que en Roma tenían toda esta educación donde se enseñaba lo que vendría a ser, hoy le llamamos catarsis, no sé cómo sería, posiblemente sería porque el término es griego, pero entre Roma y Grecia había una especie de matrimonio muy bueno, o sea, era totalmente compatibles, como eran antiesclavistas ambos, eran dos culturas distintas que estaban interconectadas permanentemente. Entonces hay muchas palabras latinas que por ahí se pierden porque usaban términos griegos y viceversa. Y lo mismo en Egipto. Recordemos que el Egipto tolemaico, los Ptolomeos lograron evitar que Egipto fuera destruido por los esclavistas. Hay una historia tremenda en esto, ¿no? Y una de las cosas que más se insistía en estas políticas era hacer que los niños tuvieran una educación que a los 12 años les permitiera no tener ni miedos, ni odios, ni vicios. Porque saben que con esos tres factores resueltos tienes un ser humano libre. Claro. Pues lo ideal, ya que no tenemos la versión para niños ahora, lo ideal es que lo lean la mayor cantidad de adultos, ¿no? Que lo leamos la mayor cantidad de Claro, porque adultos. claro, los ¿Dónde padres luego lo pueden enseñar a sus hijos de distintas maneras, a pero sus sí hijos, a que, sus nietos? Ajá. de hecho, está traducido gracias a un gran guerrero de la luz y a su novia Perla y Jai Hotrum. Jai Hotrum es conocido en el ambiente musical
Es un guerrero de la luz, un hermano del alma, lo ha traducido en inglés. Menudo trabajo, ha hecho un trabajo tremendo. Qué maravilla. Eh, ¿Dónde podemos encontrarlo, en Gabriel? lulu.com. El libro lo encontramos tanto en inglés como en español en lulu.com y nos los pueden llevar a cualquier parte del mundo, ¿nos los envían? Sí, a todo el mundo. Bueno, a ti te van a llegar en 3 o 4 días. Oye, te lo agradezco muchísimo. No, Estoy no, por favor, no me de, no, vamos, es que el trabajo que estás haciendo bien lo merece. Muchas Hombre, gracias. estás haciendo, es publicidad para mi libro y es una obra que ayuda a muchísima gente. Yo creo que, bueno, ya está haciendo un bestseller y realmente estoy muy contento porque, bueno, también he entendido que todo lo demás que estoy escribiendo también es importante, pero sí, también he entendido que tiene razón toda aquella gente que me ha dicho que nadie va a escribir el libro más importante. Yo creo que sí, yo creo que sí. El que haga la adecuación para los niños será tan importante como este. Yo Oye, ajá, dime. estoy, digamos, dispuesto a, a hablar del tema de derechos y demás, porque claro, a mí no me gustaría que se degenere, es decir, esto es lo mismo que me ha pasado con las pirámides. Yo no pretendo tener un monopolio, pero he hecho un montón de registros intelectuales con una serie de salvedades y cosas que nadie puede. Si alguien se pone a fabricar pirámides y hace daño, yo lo mando preso, porque soy una autoridad a nivel mundial con el tema de las pirámides por los derechos registrados que tienen 5 países. Y ya con Internet, bueno, o sea, a nivel global, harto, de muchos años, Claro. además. Hay que, Entonces, no es porque yo quiera tener un monopolio, sino que yo tengo que cuidar que con el producto que yo tengo no hagan daño. claro. Porque hacen una Gabriel, pirámide mal hecha y te pueden matar con una pirámide de un material malo. wow. Hay que explicarle a la gente que tú también haces pirámides y también, y bueno, y la verdad es que Gabriel eres una enciclopedia, o sea, yo si me quedo callada y te dejo hablar, nos quedamos aquí hasta, hasta 3 días hablando, porque Bueno, tienes tanta información, pero me gustaría que llegásemos a una conclusión de tu libro y que próximamente hagamos, digo, das para todos los programas del mundo, vaya, tienes una información muy extensa. El tema de los cátaros a mí es algo que me está llamando muchísimo la atención y sobre todo por esa profecía que no dijimos de qué se trataba, pero es de un cátaro que decían que era el último, ahora me has dicho que no, que nunca se extinguieron, pero que a la hora de que lo iban a quemar, él dijo que dentro de 700 años iban a volver los cátaros. El 700 se cumplió en agosto del 2021. Entonces, tu presencia aquí es muy significativa porque, no, bueno, parece está. ser que esa Sí, sí, profecía se está cumpliendo. claro, hay una discusión con las fechas. Ah, Hay una discusión con la fecha. En realidad hace ya 3 años casi. Hace casi 3 años que se cumplió. Pero fíjate que voy con Vicky a nada menos que a Monsegur, donde tengo que ir porque tenía que ir en ese momento, porque era un llamado del alma tremendo. Entonces, nos fuimos exclusivamente, que aprovechamos muchas veces con nuestro trabajo, vamos a instalar una pirámide a Francia y aprovechamos a recorrer por aquí o por allá. Pero no, esto fue muy, muy específico. Fuimos en el coche porque fuimos directamente a recorrer una zona en particular, o sea que el llamado templario estaba ahí fortísimo. Pero resulta que yo había escuchado hablar de la profecía del laurel y ni pelota, o sea, no, son de esas cosas que las escuchas porque son parte de todo lo nuestro, pero son tantas cosas que no le das importancia. Resulta que llegamos a Monsegur, donde no había nadie, solo una pareja y nosotros. Y nosotros subimos, un saludo nada más, hola, ¿qué tal ahí? Porque había que sacar un ticket para subir. Y subimos al castillo y conversando allá, bueno, ¿qué tal? Bueno, resulta que españoles y tal. Y bueno, nosotros llevábamos agua y llevábamos pan.
y nada más. Y ellos llevaban queso, pero no llevaban ni agua ni fue, fue nada, ponernos, juntarnos ahí como si, vamos, que si lo hubiéramos a cosa hecha, no sale tan bien. Bueno, ya empezamos a hablar y entrar en confianza y tal, y entonces ya ahí me hablan de ellos están ahí porque se consideran cátaros, así, no me digan, mira, pues ya le digo yo, pues también lo mío. Y dice, ¿sabes que hoy se cumple los 700 años de la profecía de tal? Justo ese día era. Bueno, que la discusión que hay, que será el año que viene o que ya pasó, que tal y cual, pero bueno, ellos tenían bastante buena información. Pero yo no sabía exactamente nada. De esas cosas que ya te digo, las escuchas, te entran por una oreja, te salen por la otra y Claro. pasó. La profecía de Babel y el cuento ahí, como una anécdota Claro. la que no le das importancia. Digo, no me digas qué, pero ¿qué estás haciendo? Es que hemos venido a plantar el laurel, hemos traído el laurel para plantarlo. Bueno, a ver, no traían una pala y no traían agua, y ahí hay en un cercano, bueno, total, que nosotros sí, yo iba con el todoterreno y teníamos la pala y teníamos agua y teníamos todo lo necesario. O sea, el encaje perfecto, que si nos hubiéramos quedado de acuerdo para juntarnos, que vamos a ir a cumplir con la profecía del laurel, no sale tan exacto todo. Y Wow. encontramos, hubo que buscar el lugar más adecuado para que tenga agua de cuando llueve, que una ría pequeña, que tampoco se lo lleve, pero que, en fin, que hubo que buscar el lugar. Pero hicimos ese ritual. O sea, hicimos el ritual que cuando tú dices, a ver, ¿qué posibilidades hay que nosotros estamos aquí con todo lo que tenemos que hacer y estamos con un llamado del alma que dice, tenemos que ir a la zona cátara, tenemos que ir a la zona cátara, Qué vamos a fuerte. la zona cátara. Y justo vamos un día de semana además y nos encontramos con esta pareja justo el día que se cumplen los 700 años. Bueno, si lo ponemos y encima todo eso, tal como se da, que llegamos allá arriba, uno es el queso, los otros el pan y el agua, luego para La plantar no tenían ni pala. una pala, que ahí, de hacer un pozo, que ahí sin una buena herramienta no haces un pozo. Todas estas coincidencias se llaman sincronismos. Claro. La ley de sincronismo que tiene que ver es una ley derivada de la ley de mentalismos y muy relacionada a la ley hermética de temporalidad en el principio de eternidad. Mientras más armónica va tu vida y más vas, aunque estés en una guerra, puedes estar sufriendo mucho y estar en una guerra. Esto no quiere decir ni de que estás ya cerca de la ascensión ni que estás viviendo muy tranquilamente. No, significa que estás en la línea correcta, que estás haciendo lo correcto, se empiezan a producir un montón de sincronismos en tu vida. Muchas veces ocurren, pero la gente no los percibe, pero al ser más consciente se hacen más evidentes. O sea, cuando dices, pero qué posibilidad hay, qué coincidencia, cuántas posibilidades hay que se dé todo eso, ninguna, ninguna. O sea, podríamos hablar de una en quintillones para que se Wow. diera todo tan perfecto. Increíble. Bueno, Gabriel, pues te agradezco muchísimo, agradezco a todas las personas que nos están mirando, toda su atención y por supuesto invitado, ya hablamos tú y yo cuando vuelves porque el tema es súper extenso y la verdad es que te digo que tengo mucha curiosidad. Hablaste de Jesús el Esenio, me gustaría saber la relación entre los cátaros y los esenios y María Magdalena, que también tiene mucho que ver ahí. Entonces, yo sé que tú me vas a poder aclarar, nos vas a poder aclarar muchos temas, iluminar con toda esta gran sabiduría que tienes. Bueno, Bueno, en esos temas de María Magdalena, por ejemplo, conozco distintas versiones, yo sé una sola y no es muy larga, es decir, sabemos, los cátaros y los templarios realmente sabemos muy poco de la realidad de la vida de María Magdalena. Tenemos teorías, porque sí que hay mucha documentación, mucha referencia histórica, pero también demasiadas dudas. Entonces, como no tenemos documentación totalmente fiable, podemos hablar de ello. Lo que sí te puedo decir es que los esenios no eran judíos,
Ojo, no pertenecían a ninguna religión ni a ninguna secta, ni eran tampoco una secta, en el sentido de que era una tribu. En realidad era una tribu que cumplió una misión de ser. Si a eso le llamamos secta, bueno, a ver, como una tribu, como cualquier pueblo. Era un pueblo no muy grande, eran 2 o 3 mil individuos y hacían un viaje por toda Europa que acababa en Cachemira, duraba 7 años de vuelta. Tengo todo el camino de los esenios y empecé a escribir el libro, pero no lo puedo seguir por falta de documentación, porque no me vale solo la documentación bibliográfica, tengo que ir a los sitios, tengo que mostrar para decirte y mostrarte exactamente, mira, esto, toda esa documentación, hay que ir a los lugares, o sea, tengo que hacer todo el camino de los esenios para poder realmente ir escribiendo entero el libro. Y sí, los cátaros y los templarios, no todos los templarios somos esenios, ni todos los cátaros, Ok. pero sí los esenios eran todos cátaros. De ahí, de los esenios, viene ese conocimiento fundamental. Son los esenios, extinguidos por orden de Constantino en el siglo III, son los maestros, fueron los maestros desde el tiempo inmemorial, perdón, fueron los maestros de toda Europa. Claro. Ellos enseñaban carpintería, construcción, agricultura, todo. Eran la biblioteca de Europa ambulante. Claro. Ellos agarraban un conocimiento de alguna cosa que alguien hubiera mejorado, ya para construir un barco, ya para una técnica de construcción de caminos, de lo que fuera. Entonces ellos iban y lo iban enseñando por todos lados. Por eso su misión de vida era evitar el oscurantismo, que es la principal forma de evitar la esclavitud. Claro. Bueno, Gabriel, pues te agradezco infinitamente, invitado para una próxima ocasión. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Y bueno, pues estén pendientes tus redes, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, en Telegram, por ejemplo, tenemos un canal Corazón Trino, todo con minúsculas. Cuando entran en Telegram, Corazón Trino. Luego la página Piramicasa, ahí está mi teléfono también, piramicasa.es. Y también hay una página que, bueno, está un poquito desfasada, antigua, pero hay conocimiento importante, solo que me falta tiempo, nos falta a todos tiempo para actualizar, que se llama Ascasis, con K. Ascasis.com. Bueno, yo lo pongo aquí en la descripción del video. Pongo todas estas redes. ¿Tienes también un de YouTube? Sí, tengo un canal de Piramicasa en YouTube, pero trata mucho sobre Egipto, sobre antropología, sobre la verdadera historia de Egipto, con muchos documentales. Cada vez que voy, que ya he ido más de 20 veces, pues grabo un documental, tengo todavía, hay una página que se llama librofaraón.com, todo junto, librofaraón.com, donde hay unas 1500 fotos a gran tamaño de todo Egipto, para los que quieren estudiar el tema jeroglíficos y eso, porque no es verdad que los jeroglíficos estén descifrados, solo está descifrada una parte, y encima no tiene nada que ver con lo que sabemos los que sabemos un poco, porque sabemos más o menos unos 30 jeroglíficos y un poco más de algunos indicativos, pero no es verdad que estén descifrados los jeroglíficos. Hay cartuchos que dicen tal o cual cosa y no es verdad. Sabemos que no es verdad porque los esoteristas tenemos libros en árabe escritos muy antiguos que pasaron al árabe, pero gente que hablaba el demótico. O sea, escribían en el demótico, eso lo tradujeron al árabe y de ahí nos llegan a nosotros. Entonces sabemos lo que significan algunos cartuchos. Si fuera verdad, habría un libro de todo lo que está escrito en cada uno de los templos, que es un libro de piedra gigantesco. No están descifrados. Con la piedra Rosetta no se descifró nada. De eso podemos hablar en algún momento, si quieres. Claro. Sobre la cultura egipcia. Wow, increíble, me parece maravilloso. Pues muchas gracias, Gabriel Silva. Muchas gracias también. Al contrario, gracias a ti. A Vicky que ha sido intermediaria. Y bueno, pues hasta la próxima a todos y nos vemos en una próxima emisión. Un abrazo muy fuerte, gracias.